Empezamos con las imágenes de un rapero en Bayamo, Cuba, Ramón López Díaz, que compuso un tema contra la policía que han coreado en congas por la calle, a pesar de sus fuertes palabras. El rapero es conocido como el invasor, pero en este caso los invasores fueron los policías políticos que le rompieron la puerta de la casa. Veamos. Tienen al gato trancado, tienen a Michael trancado, a Tyra tienen trancada, a todos los presos los tienen trancados. ¿Cuál conversación hay con ustedes? Puerta, tú sabes que son, ¿viste? Ya vienen a tumbar la puerta. Muy bien, si usted tiene dudas de cómo funcionaba la policía política en Cuba, ahí tenemos la prueba. El video, por cierto, me lo enseñó más temprano Mario Pentón, editor de nuestro portal digital de americatv.com. Muchas gracias, ¿no? Me parece interesante esta imagen. Sí, gracias a ti, Cao. Creo que es definitivamente la noticia del día y ha sido muy fuerte estas imágenes. Es nuestra historia más leída en la página. El artículo que escribiste lo compartió Marco Rubio, estuve viendo también por acá. Nos traes también el tema de hoy que trae Mario Pentón sobre el nuevo proyecto de resolución presentado por el demócrata Bob Menéndez y por el republicano Marco Rubio, precisamente, para restablecer el programa de refugio a los médicos cubanos que decidan desertar de sus misiones. Se llama Programa de Libertad Condicional para Profesionales Médicos Cubanos, ¿no?, traficados por la dictadura, agrego yo. Tenemos en la línea desde Porto Alegre, Brasil, Río Grande del Sur, a Idalma Leiva Domínguez, doctora, médico cubana que vive allá. Muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Ahí, bueno, estábamos con la presentación. Doctora, vamos a empezar con este tema de las dificultades que se han creado para que quienes quieran desertar, como se había inicialmente hecho, pues el Obama paró este proyecto. ¿Qué piensa usted de si se logra o no restablecer? Bueno, yo considero que la reapertura del Cuban Medical Professional Parole sería una gran oportunidad para los miles de médicos que están varados en distintos lugares del mundo. Considero también que realmente sería una estocada a la dictadura, porque no es desconocido que uno de los principales fuentes de ingresos del gobierno de la dictadura son las misiones médicas. Entonces, de abrirse nuevamente el Cuban Medical Professional Parole, estos médicos podrían ir para allá, para Estados Unidos, vivir en libertad, sobre todo ese criterio de vivir en libertad, y así dejaría de entrar dinero a las arcas del gobierno. Muy bien. Mario, ¿cómo conociste a Idalma? Sí, bueno, cuando estuve cubriendo el tema, la crisis que se dio en Brasil con los médicos que decidieron quedarse allí, recordemos que Cuba ordenó, cuando Jair Bolsonaro gana la presidencia de Brasil, Cuba ordena que todos sus médicos se vayan para crearle un problema a Bolsonaro. Eran alrededor de 8.300 médicos, de esos se quedan como unos 2.500 y la situación que comienzan a vivir esos médicos es muy difícil, desesperante diría yo, porque se quedan sin trabajo de un momento a otro, están en un país donde su título ya no es reconocido y comienzan a vivir una serie de situaciones, además de la presión del régimen cubano que fue brutal. Así fue como nos conocimos y así ha sido nuestra relación, vamos a decir, de trabajo. Y bueno, estos médicos han estado muy esperanzados, primero con un proyecto de ley que presentaron los congresistas en el Congreso pasado y nuevamente pues, se abre este camino, esta puerta, esta vía de esperanza para todos aquellos que están siendo traficados por el régimen cubano. Son más de 60.000 doctores en todo el mundo. Ahora, doctora, es un poco irónico, a lo mejor yo desde la distancia lo veo así, que si uno va como parte de una delegación cubana en uno de estos tratados con la Organización Panamericana de la Salud, los gobiernos de cada país, puede ejercer. Pero si se sale de ese programa, entonces no puede ejercer. Sucede así, yo creo que en el 100% de los casos.
En el caso de Brasil, ¿hubo como una salvedad o todavía ustedes no pueden ejercer? Bien, le cuento. En ese sentido, el gobierno, en su malsanidad, se ocuparon de cuando nosotros ya estábamos listos para ir a nuestros municipios a trabajar. Ellos retiraron la copia que teníamos de nuestro documento, de nuestro diploma como médico, la copia autentificada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, y sin este documento era imposible presentarse a los exámenes de rivalidad de diploma aquí en Brasil. O sea, eso fue una jugada de ellos para, sabiendo la situación, que en cualquier momento podría existir esta deserción en masa, pues así nos tronchaban el camino de poder ejercer. En la actualidad, a raíz de las palabras del señor Bolsonaro, que todos sabemos que denunció la esclavitud moderna, y fue ese hecho de él denunciarlo, de exigir un salario íntegro para los cooperantes, de exigir que la familia estuviera junto a nosotros, es que Cuba decide retirarnos, ¿no?, de la misión de Brasil. Y entonces a partir de ahí empezamos una lucha intensa a todos los niveles, también gracias a organismos internacionales, a personalidades, Prisiones Defender, recuerdo a Rosa María Payar, mismo Mario Pentón, hicieron muchos trabajos para que nos tuvieran en cuenta y nos dieran la posibilidad de trabajar. Entonces, respondiendo a su pregunta, en estos momentos, un poco más de 2.000 médicos, hoy estamos en el frente a la pandemia, al COVID, en unidades de salud, más otros que estaban anteriores, los que se quedaron antes en el 2013, no tuvieron la oportunidad de incorporarse al programa y están sin trabajar, haciendo cualquier oficio. Es la realidad de hoy. A ver, le entendí, doctora, ¿no? Pero de todas maneras, Pentón, ¿cómo es? Estos, hay primero 2.000 médicos, ya veo una cifra, Sí, había, que se quedaron 2.500 aproximadamente se quedaron cuando... después de la retirada de Cuba. Exacto, cuando Cuba les dice de un momento a otro, recojan todas sus cosas y váyanse. Vamos a regresar a Cuba, pero de inmediatamente. El objetivo era evitar que el 1 de enero, cuando Jair Bolsonaro tomara posesión, estos médicos estuvieran allí, porque Bolsonaro había prometido asilo para los médicos que desearan quedarse en Brasil, y además había dicho, yo les voy a dar el salario completo. Cuba ya no se va a quedar con el 75%, ni la OPS con el 5%, y además de todo esto les voy a permitir traer a sus familiares. Cuando Cuba escuchó eso, se horrorizó y les dijo a los médicos, salgan inmediatamente. Entonces, 2.500 médicos se quedan allí. Pero ¿qué pasa? No tenían el título certificado por el Colegio Médico de Brasil. Esto fue una jugada muy inteligente del régimen cubano para evitar de que sus médicos pudieran escaparse al sistema privado de salud de Brasil. Pero esos 2.500, doctora, entre los que está usted, creo, sí ya pueden trabajar, es lo que le entendí, están trabajando como doctores. El Congreso consiguió para nosotros un contrato de 2 años en el programa Mais Médicos. Y usted dice que los que se habían quedado antes no, los del 2000. No. ¿Por qué? La clase decía que teníamos que estar activos trabajando en el momento que Cuba rompió el contrato. ¿Entiende? Haber tenido una situación migratoria estable en el país, de no haber ido a Cuba en ese periodo anterior. Esas eran las condiciones para poder quedarnos trabajando en el maíz. ¿Cuántos médicos calcula usted que hay en esa situación que están antes del 2013 que decidieron quedarse? Aproximadamente unos 5.000 médicos. 5.000, o sea que estamos hablando de 5.000 más 2.500, 7.500 médicos cubanos hay en Brasil. Exactamente. Sí, hay muchos médicos que se quedaron antes de que Cuba los sacara y ellos decidieron quedarse allí y están en una situación bastante compleja. Muchos de ellos están intentando revalidar sus títulos. Yo conozco a varios que lo han hecho, han revalidado sus títulos y les va muy bien. Hay otros que les ha costado mucho más trabajo, sobre todo porque el tema... O sea que para esos, disculpa, para esos 2.500 médicos, este proyecto de ley presentado por Marco Rubio y por Bob Menéndez sería fabuloso si... Exactamente. Y no solo para ellos, estamos hablando, te hablé de 60.000 aproximadamente cooperantes, entre comillas, de la salud en todo el mundo. Son médicos, son ¿Que se han ido quedando? Son enfermeros, no, que están en activo,
que están en activo en diferentes países del mundo, desde Qatar hasta Mozambique, y que están esperando la oportunidad de que un país como Estados Unidos les abra las puertas para ellos poder escapar de las misiones. Importante, una vez que escapan de las misiones no pueden regresar a Cuba en 8 años. El régimen se los prohíbe, incluso si tienen a sus padres. No dejan salir a sus familiares. A veces no dejan salir a sus familiares. Tienes el hecho de que pierden también los ahorros estos que tenían en Cuba. Pueden perder propiedades, pueden perder muchísimas cosas. Entonces, incluso la ONU ha dicho abiertamente de que está muy preocupada por la trata de personas que puede constituir estas misiones médicas. Entonces, si Estados Unidos finalmente aprueba esta ley, para todas estas personas es un rayo de esperanza. Yo tenía la estadística, fueron más de 10.000 médicos los que se beneficiaron del programa mientras estuvo activo, hasta que el presidente Barack Obama, en sus conversaciones con el régimen de los Castro, una semana antes de irse esa fue una de las condiciones que puso Cuba. Exactamente, firma, destruye, termina este proyecto, esta ley, que le permitía, que no era una ley en ese momento, sino un decreto presidencial que le permitía a los médicos acogerse a este refugio. Importante decir que esto fue un paquete completo que firmó Obama junto con el régimen de los Castro. Entonces, habría que ver cuál es la respuesta de Cuba en caso de que Estados Unidos haga una ley así, porque también quitó pies secos, pies mojados en ese mismo paquete. Claro. Vamos a ir a una pausa, doctora. Y Mario, cuando regresemos, la pregunta que yo voy a